Estamos en la Usina Social. La Usina Social es un espacio de encuentro y participación ciudadana para proyectos colectivos. En este 2020 hemos trabajado de manera virtual, hemos trabajado generando encuentros, debates, charlas, capacitaciones, diferentes maneras de acompañar en este año de pandemia. Y en este marco, y con lo que tiene que ver con la capacitación, estrictamente estamos presentando en lo que es el programa de formación formación de líderes para el cambio mundial. Este programa nació en el 2018, cuando Miguel Lifschitz era gobernador de la provincia de Santa Fe, y en ese momento se generó un diplomado en innovación democrática con el fin de crear una comunidad de líderes innovadores. Este año la idea fue retomar esa iniciativa que había comenzado en el 2018, y esta nueva convocatoria, que comenzó hace unos meses, tiene por objeto continuar en esta formación de líderes para el cambio social, brindando herramientas útiles para pensar el contexto que nos toca atravesar. Durante estas charlas que tuvieron lugar en estos últimos meses de este año que nos queda poco por terminar, estuvimos hablando de liderazgos políticos, de perspectiva de género, de medio ambiente, de transformación digital, de innovación social, de economía social, y hoy nos toca hablar y empezar a hablar de comunicación digital. La idea es proponerles 3 encuentros. En este primer encuentro nos acompaña Anthony Gutiérrez Rubí y Julio Leiva, y vamos a tener un segundo encuentro el próximo jueves a las 18 con Doris Capurro, que Doris Capurro es socióloga, fundó CAP Comunicación e Ibarómetro y realizó comunicaciones estratégicas para gobiernos, políticos, funcionarios, bueno, marcas internacionales, nacionales. Doris va a hablar un poco el jueves que viene sobre comunicación y liderazgo femenino. Como les decía, hoy está con nosotros Anthony Gutiérrez Rubí y Julio Leiva. Anthony Gutiérrez Rubí es consultor político, trabaja y trabajó también para diferentes gobiernos de ciudades de España y de América Latina, países también. Es fundador y director de Ideograma, consultora de comunicación, que hace 34 años que funciona en España, tiene sede en Barcelona, pero como les dije, está trabajando para diferentes países y ciudades de Europa y de América Latina. También ha asesorado a políticos y políticas en Argentina, ha participado en posgrados y maestrías en Flaxo, la Universidad Católica y Austral, entre otras. Julio Leiva es periodista, realizador audiovisual, hace cheque en blanco en Futurock y es creador y conductor de Caja Negra en Filonews, es además editor de Filonews. Y bueno, y con ellos queríamos charlar un poco, por un lado, lo que pasa en esta situación, ¿no?, muy particular, que tiene que ver con la pandemia, y también poder hablar un poco de la cuestión de la tecnología, ¿no?, de la tecnología, cómo juega, el rol que tiene también en este contexto, que sin duda ha adelantado procesos, ha propuesto nuevas plataformas, ha abierto nuevos caminos, y también ha generado nuevos desafíos para todos los que trabajamos en comunicación desde diferentes ámbitos. Bueno, para comenzar, le quería agradecer tanto a Julio como a Anthony su presencia y su participación. Gracias por estar y por participar. Hola. Gracias, Julio. Hola. No, gracias, Anthony. Julio no lo estaría viendo, pero bueno. Queríamos comenzar con Julio un poco charlando de lo que tiene que ver con él decía un título que me parece súper interesante en este momento, tiene como que ver con la comunicación clara en tiempos oscuros. Bueno, ese soy yo, creo, ¿eh? Sí, sos vos, te vemos perfecto. Perfecto. No, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias a Paula, y me alegro mucho de compartir este conversatorio con Julio. Espero que después podamos intercambiar más con las preguntas de las personas que asisten a este encuentro, y agradecido por la invitación y estos espacios en donde puedo reflexionar o puedo compartir y también escuchar y aprender, pues me interesan mucho. Son casi las 21:30 desde Barcelona, España. Está muy oscuro, pero nada, os envío un abrazo muy fuerte
y arranco con una reflexión y después continuamos con Julio, hacemos la conversación. Bueno, mi punto de partida es el siguiente, es que la crisis del COVID-19 tiene unas afectaciones particulares sobre los temas de comunicación política y pública, que son sobre los que me gustaría discurrir un poco en estos minutos, ¿no? Primero, esta es una crisis de una naturaleza todavía incierta y con gravísimas consecuencias en términos de salud pública, de economía, de sociedad, que va a ser muy inclemente, que incluso estamos en una fase que no podemos decir todavía que esté totalmente controlada, a pesar de las buenas noticias sobre las vacunas, y que sobre todo fue imprevisible e inimaginable por las políticas públicas, por los gobiernos, por los estados, ¿no? Por lo tanto, de repente, las sociedades, la humanidad en su conjunto, que siempre ha tenido una gran confianza, una gran autoestima en la capacidad técnica y científica, en el poder de la política, en el poder, digamos, de lo público, se ve superada, totalmente desbordada y arrinconada por una pandemia que era imprevisible, casi inimaginable y que tiene unas consecuencias durísimas. Para que os hagáis una idea en términos regionales de qué consecuencias va a tener en la región latinoamericana, varios organismos multilaterales e instituciones internacionales evalúan en un retroceso de 20 años. Es decir, como si toda la región, en vez de estar en el 2020, estuviera en el 2000. En términos de desarrollo, en términos de empleo, en términos de condiciones sociales y económicas, en fin, un frenazo y un retroceso de 20 años. Estos son unos datos muy contundentes que nos llevan además a, cuando lo ponemos en términos de vidas humanas, de seres humanos, estamos hablando de que en la región 200 millones de latinoamericanos van a tener un cambio de estatus socioeconómico. Clases medias que van a ser medias bajas, clases medias bajas que serán pobres, pobres extremadamente pobres y un volumen muy importante de personas que van a quedar fuera del sistema. Por lo tanto, no minimicemos el enorme impacto que va a tener en términos de cohesión social, de estabilidad social, de equilibrios sociales, ¿no? En este sentido, me parece que la política en su conjunto se ve enfrentada a un desafío, ¿no? Y el desafío no solamente es atender la cuestión sociosanitaria e intentar ver cómo se puede reactivar las economías y restablecer, digamos, vínculos y cohesiones y apostar por el trabajo y el empleo en esta crisis devastadora, sino que además se enfrenta a una idea de es que si esta pandemia no es... ¿Perdón? Bueno, digo, que esta pandemia no va a permitir continuará, no es como una situación que durará un año, 18 meses, quizás en el peor de los casos 2 años, y que lo que viene será de alguna manera un continuará, algo que dejamos en enero del 2020 y en marzo, en abril o en mayo del 2021 conectamos con ese punto y sí, han sido 18 meses durísimos, pero volvemos y continuamos, ¿no? No, a mi juicio no va a ser posible un continuará, sino que nos vamos a enfrentar a un reinicio de muchos temas. Reinicio de políticas públicas, reinicio de instrumentos políticos, reinicio también de la comunicación política. Y creo que esto es el punto que creo que va a afectar especialmente a la comunicación pública y política, que es un reinicio que va a exigir algo así como que yo le llamo la comunicación clara, ¿no? Y la comunicación sincera. ¿Por qué creo que va a haber una demanda de comunicación clara? Creo que puedo argumentar que esa demanda de claridad está asociada a que la claridad introduce elementos de certidumbre y de confianza en la ciudadanía
en un momento de oscuridad, de frustración, de miedo, en donde el futuro ha dejado de ser prometedor, el presente es muy, muy devastador y viene la nostalgia del pasado. En esos contextos hay una demanda de la ciudadanía a una claridad, a una sinceridad, a una franqueza de la comunicación, y están fracasando, a mi juicio, las estrategias tradicionales de la política, como son la publicidad, el marketing, digamos, la comunicación persuasiva. Ese tipo de recursos y de herramientas creo que están condenados al fracaso en un momento como el actual, en donde hay una demanda de claridad, de una claridad comprensiva, de una claridad empática, que entienda muy claramente el estado de emoción de las personas, la emocionalidad del momento que estamos viviendo, sus miedos y sus frustraciones, porque quien no entiende el miedo y la frustración en un contexto que ya venía de desconfianza en los últimos 10 años de la ciudadanía respecto a la política, abro y cierro paréntesis, Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo. 8 de cada 10 latinoamericanos no confían en el otro. Y desde hace 10, 12 años, desde el 2008, estamos cayendo en una pendiente dura, profunda, continuada de desconfianza en el sistema democrático, de desconfianza en las instituciones políticas y democráticas, desconfianza en los instrumentos, que hace que para 1 de cada 3 latinoamericanos, 1 de cada 4, depende de qué país, le es indistinto, indiferente el régimen político en el que vive. Por lo tanto, en este contexto de desconfianza, viene esta crisis que genera miedo, que es lacerante, que es durísima, que se lleva por delante millones y millones de vidas humanas, que contagia a personas, pero contagia también economías, sistemas, que destroza estructuras sociales y que genera gran frustración, miedo en el presente, miedo hacia el futuro y la semilla de la ira, y no en buenos casos también de una ira, digamos, muy profunda respecto a los sistemas políticos. En este sentido, creo que lo que viene es una demanda, como decía, de comunicación clara, que voy a identificar en 7 ideas, ¿no? La primera, los ciudadanos desean, reclaman, necesitan, exigen y tienen derecho a estar bien informados. Es decir, la información pública es la clave hoy del éxito en esta comunicación de crisis, y los ciudadanos van a rechazar la comunicación que esté mezclada de opinión, de valoraciones, de uso excesivo de interpretaciones, de adjetivos, etc. Los ciudadanos están esperando información con datos, hechos, realidades y acciones muy claras, ¿no? Y por lo tanto se trata de garantizar un flujo de información constante y continuo que esté basado en la contundencia y la claridad y la simplicidad de la información pública. Por lo tanto, esta es una fase en donde argumentos de información pública se convierten en determinantes. Segunda idea, el poder de las imágenes. Estamos en un momento de atenciones limitadas, en donde el bien escaso es el tiempo. Un segundo no puede crecer, una hora no puede crecer, un día no puede crecer, y lo que abunda es información, desinformación, news, fake news. En ese contexto de ruido, de una enorme aceleración de la oferta, de una enorme distorsión de la misma, la claridad de las palabras tiene que ir acompañada de la claridad de los mensajes visuales. Y creo que viene una demanda de mejores infografías, de mejores soluciones gráficas, de buen diseño, para que permita que la comunicación clara llegue con meridiana transparencia y de manera muy nítida hacia las personas, para conseguir cambios en sus comportamientos y hábitos. Pensad que esta crisis, esta pandemia, está obligando a hábitos y a cambios en nuestras vidas personales que no son fácilmente regulables desde la política. No tenemos suficientes policías para vigilar que todos nos pongamos el barbijo, ni suficientes policías para denunciar a quien no se lo pone, ni suficientes prisiones, ni ese es el camino. Necesitamos una comunicación clara, visualmente y nítidamente comprensible, que genere cambios en los comportamientos y que haga que allá donde no llega la política pública, llega la política compartida. Es decir, aquellos cambios, aquellos hábitos y aquellos comportamientos que son asumidos, no solamente obedecidos, ¿no?
Y me parece que esto es un elemento importante. Por lo tanto, claridad y un uso muy ajustado de las palabras, muy preciso de las mismas, buen uso, digamos, de los recursos visuales, simplicidad, porque la claridad da seguridad y la simplificación tranquiliza, y se trata de utilizar un lenguaje que exprese con mucha claridad las relaciones causales, qué cosa causa tal cosa, qué consecuencias tiene determinada acción. Por lo tanto, que utilice palabras que generen memorabilidad y argumentos que estén basados en una secuencia ordinal y jerarquizada, en donde la simplicidad gane espacio y gane protagonismo, ¿no? La cuarta idea es la brevedad. Por lo tanto, claridad, buenas imágenes, simplicidad, brevedad. Y esta brevedad no es tanto la idea de si bueno dos veces bueno, ¿no? Perdón, si breve dos veces bueno, ¿no? Sino fundamentalmente la idea de la austeridad y de la concisión, ¿no? La gente en momentos de tensión, de alta emocionalidad, no quiere adornos, no quiere florituras, no quiere giros retóricos, está buscando un mensaje breve, directo y empático de la manera más precisa. La quinta idea es una comunicación que apueste por la verdad, que la política pública cuente lo que sabe y también lo que no sabe, y que sea transparente, que genere confianza en base a la autenticidad y la sinceridad, incluso también de aquellas cosas que no se sabe. Primero, la verdad, aunque duela, y aunque sean errores o malas noticias, la comunicación tiene que ser verídica, y me parece que es muy importante. A este hilo quiero recordar una carta que hizo el ministro de Salud alemán, que envió a todos los conciudadanos alemanes, a todos sus compatriotas, en donde decía que era crucial que los gobiernos digan a la población no solo lo que saben, sino también lo que ignoran. Esta idea un poco pedante por la cual la política tiene que ser siempre la más lista de la clase y los políticos los más listos de la clase, y tienen que demostrar constantemente que saben, que nunca hierran, que nunca se equivocan, que nunca dudan, que nunca tienen un dato equivocado. Creo que esta crisis se lo lleva por delante, y que lo que estamos buscando es la verdad, aunque duela, y la verdad, aunque esa sinceridad tenga costes, y que la verdad, además, genera tranquilidad, ¿no? Sexta y séptima idea, y con esto acabo. Creo que esta comunicación también va a obligar a la pedagogía, es decir, una comunicación que sea capaz de explicar procesos, detalles, cronogramas, que sea capaz de explicar esas relaciones causales de las que os hablaba antes, que además de informar a la población, tenga vocación de transformación de comportamientos ciudadanos, que hagan a que los ciudadanos, una vez que han sido informados, entiendan la situación y lo que ella demanda, y que puedan participar con su compromiso individual en esa contribución al interés general, ¿no? Y finalmente, me parece que una comunicación constructiva, esperanzadora, que dé un enfoque realista pero optimista, con contenidos positivos, que nos haga, que nos demuestre con convicción y con datos de que, a pesar de las dificultades, tenemos capacidades para superarlas, que a pesar de las lesiones y de la dureza de esta crisis, estamos en condiciones de revertir esta situación, que tendrá costes, que será largo, que será un gran sacrificio, pero que lo vamos a conseguir, ¿no? Mi tesis es que el optimismo moviliza y el pesimismo paraliza, y que ambos son igualmente contagiosos. Que el pesimismo es contagioso y el optimismo también, ¿no? En ese sentido, creo que esta idea de comunicación constructiva puede ser especialmente útil en tiempos en donde la incertidumbre es la nueva normalidad, y en donde nuestras sociedades están especialmente preocupadas por el futuro. En definitiva, creo que vienen cambios en la comunicación política que están alrededor de estos 7 principios de la comunicación clara, que la persuasión publicitaria, que el lenguaje, digamos, persuasivo, deja paso a un lenguaje más conversacional, más relacional, más inspiracional, más
que promueve más comportamientos y actitudes que no solamente las regula, las ordena o las dirige, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentaros y espero ahora también a Julio y después vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Sí, un poco, y queda mucho por hablar y un poco ver qué modelos o qué ejemplos te parecen a vos de gobiernos que han tenido en cuenta estos puntos que vos mencionabas de claridad, de certidumbre, de priorización de la imagen, bueno, de transparencia, de decir la verdad, de informar, bueno, y ver también qué pasó ahora con las elecciones en Estados Unidos y qué deja eso también en la comunicación política, ¿no? Porque sin duda va a tener mucha repercusión en lo que es la comunicación política, no solamente en Europa o en el resto, también mucho en América Latina, porque estuvimos todos mirando un poco lo que pasaba en Estados Unidos en estas últimas elecciones. Julio, ¿cómo va? Bueno, gracias por estar y por participar. Y bueno, un poco lo que decía Anthony me parece interesante pensar cómo lo estuvieron manejando los medios de comunicación en Argentina, o cómo lo viste vos, no solamente en relación básicamente primero a lo que pasa con la pandemia, en relación a otros temas que fueron dando vuelta alrededor de esto, alrededor de la crisis social que vivimos. Y bueno, quería tener primero una impresión general sobre eso. Julio, el micro. Sí, él no se escucha, Julio. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Ahora perfecto. sí, perfecto. Ahora sí. Perdón. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a Anthony, que ya está en la noche. Quería dejar 3 temas para mí troncales que atraviesan en esta pandemia, y que después seguramente iremos cruzándolos y detallándolos, pero creo que uno es la tecnología por un lado, otro es la comunicación por otro lado, y hay un tercero que nuclea los dos, que tiene que ver con Internet. En el caso de la tecnología me refiero a que no hay enfermedad sin tecnología y no hay cura sin tecnología. O sea, sin tecnología no hay aviones que lleven a la enfermedad a otros territorios, ni hay vacunas para poder curar de esa enfermedad que llega a cada lugar. Estuvimos atravesados durante toda esta pandemia por la tecnología, no solamente de lo que tiene que ver con lo médico y de los respiradores y toda la preparación que hicimos aquí, por lo menos en la Argentina, previendo y viendo lo que se venía de afuera, sino también ahora a la espera de que alguien resuelva con esa tecnología esta enfermedad. Y por otro lado, fue nuestra forma de comunicarnos, o sea, el confinamiento que vivimos, algunos más largos, otros más cortos, lo pudimos sobrellevar frente a eso. Eso lo que produjo fueron varias cosas. Una es la revolución que se vivió en cuanto a la explosión de métricas, números y también una aceleración de nuestra parte en el consumo de nuevas plataformas que si no fuera por la pandemia hubiésemos tardado mucho más en llegar. El caso más significativo es este que estamos viviendo ahora, que quizás muchos de nosotros no teníamos idea que era un Zoom o algo de esto antes de la pandemia. Entonces, como que la tecnología nos fue cruzando durante todo este tiempo, desde el hardware más que nada y el software, ¿no? En el caso de la comunicación coincido con muchas de las cosas que decía Anthony, pero me parece que la gran lucha de todo este tiempo en cuanto a la comunicación tuvo que ver con la verdad, ¿no? ¿Qué era verdad y qué no? Y qué era verdad en un momento y qué era verdad en otro momento. Porque hasta los canales oficiales eran dudosos. Esto que decía Anthony es decir lo que sabemos y decir lo que no sabemos, creo que lo vivieron y lo sufrieron todos los gobiernos, creyendo saber al principio de la pandemia muchas cosas que después se confirmaron que no eran así, y con muchos mensajes erróneos que hicieron en un primer momento que hubiera mucha confusión y mucho miedo. Y el tercer tema que une para mí estos dos que tiene que ver con Internet. Digo, no se puede pensar hoy en día ni la política tradicional ni los medios sin Internet. Pero no sin Internet como el recurso de Internet, sino como la cultura de Internet. Si no entendemos la cultura de Internet, no vamos a entender la comunicación de estos tiempos. Si no entendemos que nos comunicamos de otra forma, no vamos a poder llegar con un mensaje claro. Sobre todo a aquellos que hoy son grandes responsables de que esa pandemia se traslade, que tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes en estos momentos se comunican de otra forma y, a mi parecer, en mi humilde parecer,
tanto la política como los medios tradicionales no llegan a decodificar cómo son esos mensajes. Siguen siendo muy acartonados y muy complejos para un mundo, como decía recién Anthony, que se mueve por las imágenes, donde quizás hoy un meme es mucho más claro que una gran columna o un gran artículo dentro de un medio. Todas estas problemáticas nosotros desde nuestro trabajo las sufrimos por un lado, como obviamente población. Generalmente el periodismo siempre retrata algo que va a cubrir, pero en este caso nos atravesó a nosotros también, tuvimos que reconvertirnos desde el home office, el famoso teletrabajo, donde no teníamos un manual de cómo hacer de cero ese trabajo, lo fuimos aprendiendo en el camino. Y después tuvimos que, durante toda la pandemia, luchar con el chequeo de información, de qué era verdad y qué no, y cómo esa información la podíamos brindar sin, como se dice en la Argentina, meter la pata de comernos una fake news, como hablamos aquí. Entonces eso nos exigió mucho más a lo habitual, porque justamente el lenguaje de Internet también muchas veces tiene que ver con eso, con el utilizar mucha información con ciertos intereses, que después termina contaminando la escena pública, digamos. Todo el discurso antivacunas, todo ese discurso que nació eminentemente de la cultura de Internet, terminó contagiando a los gobiernos, a la plaza pública y a manifestaciones que fueron después reprimidas en muchos países por los gobiernos, porque nacieron justamente de Internet. Entonces, volviendo al inicio de la charla, creo que la comunicación hoy, sin pensar culturalmente cómo nos estamos comunicando, cómo se transformó, es errónea porque no, los mensajes no llegan como era antes, como estábamos acostumbrados. Hay un montón de escenarios y de colectivos y de culturas que están atravesados por ese código, por ese lenguaje, y creo que muchos lo desconocen de aquellos que toman decisiones. Por eso los mensajes muchas veces no llegan como deberían llegar. Y creo que ese es el gran desafío que tiene la política y los medios, entender en qué tiempo vivimos y entender qué tiempo se viene. Bueno, gracias Julio. Sí, viendo un poco y pensando si se desconoce porque se subestima, si se desconoce porque no se toma el trabajo de comenzar a conocerlos y de pensar a indagar un poco más sobre lo que está pasando o lo que le interesa a los jóvenes o de qué están hablando los jóvenes y sobre qué plataformas y qué los motiva y qué los reúne y los convoca. Bueno, mucho de eso tiene caja negra, me parece a mí que es un poco, si ven unos de los capítulos, yo creo que van a empezar a entender un poco más, pero sí creo que hay una disociación entre lo que es el trabajo de los funcionarios y vinculados también a las políticas de juventud, no solamente a la comunicación estrictamente. Anthony, quería un poco, ¿qué pensás vos? Yo sé que la tecnología, Internet, y es algo que también lo tenés muy en cuenta, y sobre lo que estás trabajando mucho y te preocupa también. Sí, bueno, yo creo que lo apuntaba bien Julio, ¿no? Primero, estos dispositivos, tanto los celulares como las compus, las tabletas, la conectividad se ha convertido primero en una necesidad, casi en un derecho. De hecho, por ejemplo, en Chile, que hace un mes los chilenos y las chilenas aprobaron la idea de, a través de un plebiscito, de hacer una nueva constitución con una página en blanco, con unos constituyentes sin antecedentes, digamos, en las instituciones y por lo tanto una gran energía y renovada energía democrática y ciudadana, puede ser uno de los países del mundo que en su constitución regule Internet como un derecho, es decir, el acceso y la conectividad como un derecho. Por lo tanto, esta es una crisis, este momento pandémico nos ha hecho ver con mayor claridad, con mayor rotundidad, cómo Internet se convierte y la conectividad en un elemento central en nuestra cotidianidad y que no puede ser solo garantizado por el mercado
y que las políticas públicas tienen que hacer estrategias de inclusión, estrategias nacionales, estrategias, digamos, en donde la conectividad garantice la igualdad. No es cierto que haya igualdad del norte a sur de la Argentina, desde Jujuy a Mendoza, con diferencias de conectividad tan importantes como tenemos en nuestro país. Por lo tanto, conectividad, accesibilidad, disponibilidad, digamos, de red y dispositivos para operar en ella, se convierten en un elemento central para garantizar la igualdad, la equidad, la reducción de las desigualdades y la igualdad de oportunidad. Además, como decía, estamos dándonos cuenta cómo transforma nuestra cotidianidad. Lo estamos viendo con nuestros chicos y chicas que tienen que estudiar cuando es posible, con poco tiempo, pero a través de la red. Lo estamos viendo en el trabajo, lo estamos viendo en esta sesión, que yo estoy en Barcelona, ustedes están en Argentina. Nos está transformando la cotidianidad de una manera extraordinaria y está fortaleciendo todavía más que los vínculos más importantes que estamos estableciendo en nuestras vidas, sean profesionales, afectivos, políticos, relacionales, tienen que ver con las pantallas de proximidad. Y en ese sentido, me parece que vienen dos desafíos importantes. El primero, las pantallas de proximidad van a ser el escenario natural de la política y de los servicios públicos. Los servicios públicos se suministrarán, se proveerán, se facilitarán fundamentalmente a través de las pantallas de proximidad. Y eso va a obligar a grandes transformaciones de la administración y de los estados. No se va a poder prestar un servicio público si no tiene su dimensión digital. Es más, la dimensión digital será el canal prioritario para la prestación de un servicio público. Sea la enseñanza, sea la sanidad, sea la seguridad, la conectividad, Internet será el canal principal. Por lo tanto, viene un gran desafío para las administraciones. Y el segundo gran desafío, en esta recuperación, reactivación, en este reinicio de la actividad socioeconómica, tenemos que hacer una gran transformación digital de nuestro modelo productivo que conecta con la transformación medioambiental. Es decir, green y digital van a estar de la mano. Y eso va a generar una gran coalición, una gran alianza por la digitalización de la economía, sabiendo que eso va a tener además algunas consecuencias indeseables, como seguramente la ruptura o la fragilización de algunos empleos, de algunos procesos, va a haber miedo hacia la tecnificación de la industria por las consecuencias que puede tener en términos de impacto en el empleo. O sea, viene un gran desafío. Por tanto, esas dos cosas me parece que hay que tenerlas muy presentes para este reinicio del que estábamos hablando antes. Una cosita, Antonio, antes de salir del tema, quería preguntarte esto que había quedado en un principio, ¿qué te parece a vos, qué liderazgos políticos viste en este tiempo de gobiernos que hayan respondido de una manera positiva a estas primeras pautas que vos mostrabas o que vos contaste en el inicio de la charla? Ok, te agradezco la pregunta. Bueno, fundamentalmente son gobiernos dirigidos por mujeres. Angela Merkel en Europa, también las primeras ministras de los países nórdicos, la premier de Nueva Zelanda, que acaba de ganar, Jacinda, que acaba de ganar las elecciones, Singapur. Es decir, lo que estamos viendo es que el liderazgo femenino ha tenido una gran capacidad de conectar con la ciudadanía, creo que fundamentalmente incorporando ese tipo de comunicación clara de la que estaba hablando. También otros líderes políticos, por ejemplo, me gusta destacar al primer ministro, al premier canadiense, al gobernador Andrew Cuomo de los Estados Unidos, de Nueva York. Todos ellos
de una manera u otra han sido capaces de ejercer este concepto de comunicación clara. Me parece que son buenos referentes para tener presente y para seguir investigando sobre lo que están haciendo. Julio, te quería preguntar en relación a lo que estábamos charlando y un poco retomando lo de los jóvenes, ¿no? Y de un poco este desconocimiento de la cultura de los jóvenes y a la hora de los gobiernos de poder hablarle claramente a ellos. ¿Qué te parece que está roto ahí, digamos, a través de tu experiencia en lo que estuviste haciendo, tanto en Filonews como en Futurock o en Caja Negra ahora dentro de Filonews? ¿Qué es lo que vos que no funciona en ese proceso de comunicación? Creo que todavía hay una brecha generacional, ¿no? Aquellos que están en los lugares tradicionales son personas que vienen desde lo analógico, todavía no son los nativos digitales, digamos. Entonces, ya desde el vamos hay quizás una ignorancia, un menosprecio sobre toda esa revolución que está ocurriendo, que si bien Internet no es nuevo, creo que estamos en el punto donde se está revolucionando lo que tiene que ver con el consumo, no solamente de plataformas, sino también con la cultura. Digo, Argentina es un gran ejemplo en eso. Argentina está viendo una revolución en muchos ámbitos de ese lugar. El feminismo es como lo más visible en cuanto a que es algo que nació de Internet, ni una menos nació de un tweet. Y toda esa explosión, de alguna manera, sin Internet, no sé cómo hubiera sido. La música argentina, que está haciendo referencia hoy a nivel regional, explotó gracias a Internet, de aquellos que fueron a grabar plazas que estaban chicos rapeando, subieron esos videos a YouTube y eso después derivó en que millones de chicos conocían eso y ese movimiento hoy sea tremendamente enorme, no solamente en la Argentina, vuelvo a repetir, sino que es un fenómeno a nivel regional. En el día de mañana va a ser una final argentina en el cual la del año pasado había 1 millón de personas viendo en vivo, en forma online a la vez, esa batalla, así que seguramente la de mañana será mucho más grande. El caso de los streamers, que también Argentina está haciendo una referencia hoy a nivel regional, el caso de los creadores de contenidos también. O sea, un montón el medio ambiente también es otro gran ejemplo. Un montón de colectivos donde cada uno, por sus particularidades, fueron explotando y la pandemia hizo que terminaran esa explosión con números astronómicos. Entonces, es muy difícil hoy contarle a un funcionario o a algún director de algún medio tradicional que eso tiene un gran valor, que eso está transformando a los jóvenes, que eso está transformando no solamente lo que es la cultura de Internet, sino está transformando la plaza pública. Y en un punto es muy difícil de explicar que eso también es un gran negocio. Y creo que es el único lugar por el que empiezan a levantar las cejas y prestar atención. Cuando uno puede hablar de números en cuanto a que hay muchos no estoy hablando de lo que tiene que ver con lo social, obviamente, como el feminismo o el medio ambiente, pero sí con muchos creadores de contenido que ganan muchísimo dinero gracias a todo esto. Y entonces hay un gran desconocimiento que eso está pasando, digamos. Y eso creo que se ve reflejado también en los números. Recién hablaba de esta audiencia que finalmente, después de 10 años que pasó en Internet, finalmente llega a la televisión después de 10 años, y eso va a pasar mañana, con estos números astronómicos que decía, de 1 millón de personas viéndolo y de 25 millones después viéndolo en forma on demand. Entonces me parece que hay eso, primero un desinterés, una ignorancia, desde el buen lugar lo digo, y que creo que los hijos son los que de alguna manera empiezan a enseñar a los padres de que eso está cambiando y empezar a entender de que los consumos hoy están en otros lugares que diversifican aquello que era un monopolio que tenía que ver con medios tradicionales, ¿no? Que eran la televisión, los diarios, la radio, el cine. O sea, les cuesta todavía, sí, los medios tradicionales yo creo que tienen esa misma dificultad, como vos decías, que los gobiernos, ¿no? Que no tienen esa flexibilidad tampoco para absorber eso, ni siquiera para contratar gente joven que un poco los vaya guiando en hacer cosas nuevas o interesarse por estos que son otros mundos, digamos, porque
quiera o no, está como alejado totalmente de la realidad de quien hoy toma decisiones, ¿no? Más que nada en lo que tiene que ver con juventud. ¿Vos ves algunos cambios o algo que vos digas, bueno, fue por ahí, o alguien, o algún gesto que vos digas, bueno, realmente reaccionaron o miraron un poquito más allá de lo que tenían a simple vista? ¿O ves que sí, que es un bloqueo total? No, yo creo que justamente quienes, desde el lado de la política más tradicional, quienes aprovecharon al máximo eso fueron las derechas extremas y el caso emblemático de Trump. Trump, entendió la cultura meme hace 4 años atrás, o aquello que fue Cambridge Analytica, o todo eso que tiene que ver con Internet, lo aprendieron antes que nadie. Yo siempre hablo con algunos más de la política tradicional es una especie de chiste, ¿no? Esta cosa de, mientras vos repartís panfletos en las plazas, hay gente que está juntando millones en Internet. Entonces, de alguna manera, creo que quienes mejores entienden ese juego, hoy en día creo que tiene que ver justamente con la derecha, como también se está expandiendo, ¿no? Y cómo también está rompiendo consensos, ¿no? Había un consenso de que las vacunas, todos estamos de acuerdo de que nos curaban, y ese discurso nació desde Internet y terminó en marchas frente a los gobiernos, y después terminaron en manifestaciones. Y creo que justamente la misma ignorancia, decir, bueno, no es nada, no va a pasar nada, son pocos, cada vez crece. Obviamente, después te da la tranquilidad que, no sé, viene una elección y quizás no terminan ganando, pero sí terminan extendiendo la frontera de aquello en lo cual estábamos todos de acuerdo, o había una mayoría que estaba de acuerdo, y como que eso se va rompiendo. Pero bueno, creo que en ese sentido lo entendieron, y quizás aquello que nos parecía ilógico que pasara, pasó, que ganaran personas como Trump o otros que lograron con esas herramientas llegar a gobiernos, ¿no? Pensaba en esto, Anthony, que decía Julio, también Vox en España, ¿no? También el TikTok, que utilizaban una chica que hablaba y comunicaba y trataba de hacer amigable un contenido bastante complejo. ¿Vos qué mirada tenés sobre esto, Anthony? Yo creo que el populismo y el populismo reaccionario y las derechas extremas están entendiendo la aceleración, la rapidez y también la comunicación digital de una manera muy profunda, ¿no? Esto que decía Julio de que Donald Trump entendió la política meme, también las derechas reaccionarias y en particular la extrema derecha está comprendiendo la potencia de la imagen, la seducción de lo lúdico, el uso de las músicas, la gestualidad extrema. Mira, el tema es el siguiente desde mi punto de vista. El bien escaso es el tiempo y la oferta abundante es la información, ¿no? Y hay una colisión, una contingencia, una pulsión por la atención. Y en esa lucha por la atención, el populismo reaccionario ofrece soluciones rápidas y directas, ¿no? Inmigrantes, todos fuera. Bueno, es muy fácil, muy rápido, muy directo, muy memorable, muy visualizable. Entonces, el populismo encuentra en la inmediatez digital una reacción y una rapidez propia de la simplificación populista. Entonces, tenemos ahí un problema de verdad. La política democrática necesita tiempo, deliberación, evaluación, planificación. Todo eso consume tiempos y dilata las respuestas. Y las dilata para hacerlas más democráticas, más ampliadas, más consensuales. Pero la derecha extrema está dando soluciones inmediatas en forma de eslóganes, en forma de soluciones rápidas,
y en ese sentido conecta bien con la usabilidad digital que prima lo acelerado, lo reactivo, lo conectado como un ecosistema propio y favorable. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un tema serio, que obliga a pensar desde los espacios progresistas cómo hacer frente a este incremento, digamos, del populismo reaccionario, ¿no? Que encuentra en Internet un caldo de cultivo y que se alimenta también de fake news, de teorías conspirativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este marco, ¿cómo viste el triunfo de Biden y la posición de Trump, digamos, teniendo en cuenta un poco estos contextos también, ¿no? Y bueno, cómo llevó la campaña de Biden. A Donald Trump le han votado 72 millones de Sí. norteamericanos, o sea, y no están locos. Es decir, Donald Trump ha conseguido, o sea, el trumpismo se queda aunque se vaya Trump. Es lo que quiero decir, Sí, está que Donald claro. Trump ha encontrado unas respuestas hipernacionalistas, de ahí el combate con China, unas respuestas, digamos, que estimulan la autarquía, el nacionalismo, que dividen a la sociedad para proteger a aquellos que se sienten amenazados o por un cambio demográfico, o por la tecnología, o por la educación, o por la inmigración. Entonces, frente a esas amenazas, a esos miedos, la oferta hipernacionalista de Donald Trump es una respuesta sugerente y útil para esas personas. Desde el espacio progresista hay que entender esos miedos, no despreciarlos, que fue en buena parte de los errores que cometió Hillary Clinton, que era despreciar a los votantes de Donald Trump. Biden se ha, digamos, protegido y se ha prevenido y se ha preparado mucho para no despreciar a esos 72 millones de electores a los que tendrá que abrazar, comprender, entender si quiere reunificar América. Y acá en Argentina, pasando un poquito, viniendo acá, ¿cómo ves lo del macrismo por un lado, el PRO y el Frente de Todos, digamos? Es una ¿Cómo pregunta ves muy esa abierta. relación? No, ¿cómo ves esa relación, digamos? Si realmente se da como, ¿sigue la grieta vigente o sigue fuerte, o te parece que también han bajado un poco las tensiones? Yo creo que los argentinos y argentinas están pidiendo una política posgrieta. Y en buena parte hay algo en el éxito de Alberto que tiene que ver con una opción superadora, ¿no? Integradora, ¿no? Menos cainita, menos fratricida, ¿no? Mi impresión es que los argentinos van a primar aquellos políticos que muestren una capacidad de integración, de superación de la grieta. De hecho, muchas encuestas están siendo muy favorables a aquellos liderazgos dentro del Frente de Todos, dentro del PRO y dentro de Cambiemos, que muestran esta capacidad, digamos, de mayor comprensión del otro, de mayor capacidad de colaboración. Hay un dato importante. La crisis a la que nos enfrentamos va a exigir grandes cooperaciones y colaboraciones. Y los electores no van a perdonar a aquellos que, por defensa de su individualidad, de su marca partidaria, por legítima que sea, o de su prejuicio ideológico, por legítimo que sea, no sea capaz de darle la mano a otro argentino, a un opositor o a un oficialista, pero en definitiva a un adversario, para construir mayorías irreversibles de cambios, ¿no? Entonces, yo creo que viene una etapa para la cooperación y la colaboración, y aquellos que lo entiendan mejor tendrán mayor conexión con sus electores. Julio, ¿vos qué percepción tenés en cuanto al gobierno argentino y su relación, la oposición y la relación entre ambos? Me hubiera gustado ver un gobierno sin pandemia. Creo que la pandemia trastocó mucho de lo que pensaban hacer, y creo que está tamizado por eso. Lo digo desde el buen lugar y desde el mal lugar, ¿no? Si un argentino tiene una visión positiva del gobierno, la pandemia lo privó
de apoyar esa versión, y si alguien tenía una opinión negativa, creo que también influyó mucho la pandemia en cuanto a su visión. Entonces, creo que es imposible analizar sin ese tamiz. Creo que entramos en la recta de ver qué país se viene, ¿no? Creo que, como decía recién Anthony, esta cosa de la grieta en la que vivimos, estamos viendo si eso va a continuar, se va a profundizar, o se va a superar, o se va a intentar hacer un camino para superar. Yo no estoy tan seguro de que estemos lejos de eso. La otra vez veía un informe acerca de cómo era el Congreso de los Estados Unidos en los últimos 10 años, y mostraban el Congreso en cuanto a colores rojos y azules, ¿no? Y cómo cada año, frente a las leyes, esos colores se mezclaban, y cómo con el correr de los años esos colores se fueron separando, y hoy están más separados que nunca. Y creo que tiene que ver con una cuestión de política internacional, no solamente la Argentina, de cómo nos fuimos extremando en polos de izquierdas y de derecha, y donde cada vez es más difícil llegar a consenso. Argentina tiene una particularidad, y creo que la primera de las batallas frente a eso para ver cuál es el futuro es la que se viene con el tema aborto. Sí, eso te preguntar también justo de esto. ¿Cómo mirás vos el haber enviado al Congreso ese proyecto de ley, ¿no? Y creo que, por un lado, el presidente, que lo está buscando su base de votantes, en cuanto a venía de un partido conformado eminentemente por Cristina Fernández de Kirchner, con otros aliados que la alianza de otros sectores permitió ganar. Pero bueno, ahora el presidente tiene que buscar su propia base frente a la elección de medio término que viene el año que viene, valga la redundancia, y eso me parece que es parte de esas batallas que empieza a jugar ahora, ¿no? Siempre era la duda de por qué esa ley no llegaba antes. Si era porque, viste que el peronismo generalmente, si sabe que siempre apuesta ganador, si sabe que va a perder, no va, salvo en medidas extremas como fue aquella 125. Entonces, bueno, creo que en esa ley creo que se va a jugar mucho del futuro, de qué Argentina se viene, ¿no? Si es aquella conservadora que no quiere un cambio, sino que quiere volver a otras cosas, o si es aquella que quiere seguir con medidas que amplíen derechos y demás. Va a ser interesante ver eso. Y creo que la elección del año que viene también nos va a dar una pauta de eso. No solamente primero en cuanto a cómo se forman esas listas y quiénes participan, y después la injerencia también de nuevos actores, y finalmente qué pase con quién gane eso. Creo que eso nos puede dar una pauta post-macrismo y post-cristinismo, digo, ¿no? Y ver si eso finalmente pasa, aquello como dice Anthony, si hay aquí un cristinismo sin Cristina que queda, o si hay un macrismo sin Macri que queda, o si siguen siendo los ejes donde la política argentina se recuesta. Sí, también estaban hablando, bueno, del Senado y el rol de Cristina justamente en el Senado con el tema del aborto. Digo que, bueno, eso también se va a medir y se va a ver qué rol juega ella ahí. Anthony, volviendo al tema político y bueno, retomando un poco lo que decía Julio recién, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la relación entre Alberto y Cristina, digamos? ¿Cómo eso te parece a vos, como construcción de gobierno, le llega a la gente? Un poco, entiendo, del debate que teníamos sobre Internet y política en general. Es más de coyuntura. Sí, se fue mirando. Sí, sí. Yo creo que todavía es pronto para evaluar, ¿no? Creo que, como decía Julio, la pandemia pilló a este gobierno al inicio prácticamente de su mandato, y post pandemia podremos tener una visión más clara de cuáles son los equilibrios, los proyectos, las ideas de un gobierno que ha tenido que ponerse en modo crisis. Y yo creo que no podemos hacer una evaluación aislada de esto, sino más bien todo lo contrario. Creo que de alguna manera tenemos que ser ponderados y
y prudentes a la hora de hacer un análisis, porque, insisto, la pandemia ha sido algo inesperado, extraordinariamente poderoso, que pone a todos los gobiernos en situación nueva y diferente, ¿no? Acá hay una pregunta que, bueno, tiene que ver con volver a la temática general, como decía recién Anthony. Dice, ¿qué capacidad consideran para los doces? ¿Consideran deberían desarrollar los estados para acompañar los avances tecnológicos? Y si piensan que fortalecerían o debilitarían a las instituciones democráticas. Si quieres parto yo y Sí. con esto entiendo que vamos acabando. Mi impresión es que los gobiernos se enfrentan a una tecnología que va más rápido, que es más poderosa y que es menos fácilmente regulable que cualquier otra tecnología. Y por lo tanto, vas a tener que tener grandes acuerdos con las corporaciones y con los grandes desarrolladores de tecnología 5G y de inteligencia artificial, inteligencia de las cosas, si quieres que la preeminencia del interés general esté garantizada. Porque los estados regulan chico y esta es una tecnología y un entorno que va grande, es global, regulan tarde y esta tecnología va muy rápida y regulan poco para una tecnología que engloba y que tiene 1000 caras y 1000 facetas y 1000 ángulos, ¿no? Por lo tanto, viene un tipo de conducción desde la política y desde la política pública capaz de generar acuerdos, no solamente capaz de generar norma, sino norma y comportamientos, norma y acuerdos, norma y alianzas, norma y complicidades. Si no, no se va a poder gobernar y el mercado va a tener una evolución desregulada y a una velocidad que va a impedir al regulador tener la capacidad de entender y de comprender incluso lo que está sucediendo. Está claro. Julio, ¿vos qué posición tenés? Yo veo como una contradicción en eso, ¿no? Porque, por un lado, aquellos que, como te decía, saben manejar esas reglas, lo hacen muy bien. Una cosa cuando el político está aspirando a un cargo, ¿no? Va a una elección. Entonces, usa lo que son las herramientas tecnológicas para esa campaña. El caso más emblemático es el de Donald Trump, usando todas las herramientas de las redes sociales, donde las redes les tienen que poner un freno por el exceso del uso que le hace de esa red social. Twitter baneándolo o diciendo esta información que tiene no sabemos si es verdad, hay que chequearla, si usted entra, es su responsabilidad saber si eso es verdad o no. Y una cosa cuando aquel político llega al Estado, donde el Estado necesita de regulaciones, de leyes, de consensos, de otros tiempos, como decía Anthony, donde no son los mismos que uno estando fuera. Entonces ahí quien pasa al banquillo son justamente las empresas, porque ahí es donde empiezan a jugarse otros partidos que tienen que ver con esto, ¿sí? Internet es un derecho o no es un derecho, si es un servicio público o si no es un servicio público, qué pasa con mis datos, qué pasa con qué uso hace el Estado de esos datos, todo eso en tiempos burocráticos que el Estado obviamente, por obvias razones, porque necesita de legitimidades y de muchas cosas más, tarda mucho más. Y en un contexto donde lo permanente es el cambio. Quizás estemos regulando sobre algo que en un año no sea así, o que aparezca un nuevo actor que cambie las reglas del juego. Facebook era el reinado del mundo hasta que aparecieron otras redes sociales, después vino Instagram hasta que apareció ahora TikTok, y en el medio aparece China de la mano de TikTok y también empieza a jugar en la geografía de Internet. Entonces, es muy difícil con esa velocidad que tiene Internet y la tecnología, que el Estado pueda poner el cascabel al gato, como se dice la frase, ¿no? Es muy difícil llegar a ese lugar. Sí, alguien ahí decía, Trump prohibió TikTok en Estados Unidos, pero lo hizo después de que TikTok lo afectara hasta también en la elección. Pero bueno, esa también es otra discusión, digo, ¿dónde entra esas tecnológicas que son que están a nivel mundial, juegan con sus reglas o juegan con las reglas de cada país?
Entonces es un entramado muy complejo el que se viene y que de alguna manera se está desandando, sentando a Zuckerberg, Bezos y a todos los grandes de las tecnológicas, preguntándole en el Congreso de, bueno, quiénes son, qué hacen, qué están haciendo, de dónde sacan la información y qué hacen con esa información. Creo que es uno de los grandes desafíos que se vienen de aquí en adelante, ¿no? Ujú. Bueno, planteando esto de los desafíos y ya cerrando y haciéndoles una pregunta final a cada uno, tipo de pedirles un resumen o una reflexión que tiene que ver con, dentro de estos desafíos, qué es lo que se viene a futuro, digamos, pensar qué es lo que deberían priorizar los gobiernos o los que tienen que definir, dentro de los gobiernos quienes tienen que definir las políticas públicas, hacia dónde tendrían que mirar, qué es lo que tendrían que hacer en relación a la comunicación, a la manera de comunicar o a la manera de relacionarse con los ciudadanos. Anthony. Bueno, gracias y con esto me despido. Ha sido un placer y un saludo a todos y a todas y a Julio también y a todos ustedes por organizar esto. Yo defiendo fundamentalmente, como he dicho en mi exposición, esta idea de la comunicación clara y esos atributos o, digamos, esos elementos que tienen que estar asociados a la comunicación clara. Y después también procesos de innovación profundas en la comunicación. Seguimos en muchos temas anclados a estrategias, a soportes, a medios que necesitan ser repensados, ¿no? Por ejemplo, la publicidad. Yo soy un ferviente partidario de la buena publicidad y creo que tiene que haber publicidad política y publicidad, digamos, pública, pero tengo mis dudas muy serias sobre si podemos reducir la comunicación pública a la publicidad política, ¿no? Creo que vamos a necesitar gobiernos y partidos y dirigentes que apuesten, por ejemplo, por la comunicación conversacional y eso es otro tipo de gestión, otro tipo de organización, otro tipo de planificación. En fin, creo que viene un tiempo de fuertes innovaciones y la política va retrasada en ella, la sociedad va muy rápida y va a tener que hacer un esfuerzo de ayornamiento y de innovación permanente. Gracias, Anthony. ¿Julio? Creo que se viene una época en donde si los gobiernos, sobre todo en estos países de aquí Latinoamérica, aprovechan las herramientas tecnológicas para la calidad de vida de los ciudadanos, son muchas de las cosas que se pueden mejorar desde ese lugar. Y creo que hay una gran cuenta pendiente. Esto que decía Anthony recién mostrando el celular, ¿no? No solamente nos entretenemos, sino ya pagamos con el celular, entonces nuestra vida se puede simplificar mucho a través de todas las herramientas tecnológicas. Eso es algo que tienen que entender los gobiernos en serio, sobre todo en países como los nuestros. Y segundo, lo discursivo, lo que hablaba al final, de entender de que los discursos están cambiando, de que las audiencias están cambiando. Y sobre todo entender quiénes son los que van a tener influencia, ¿no? Antes la política se movía a través de los medios porque sentía que los medios tenían influencia. Hoy justamente a quienes están siendo relevantes en Internet se les llaman influencers, porque justamente tienen influencia sobre el discurso, sobre la opinión pública. Entonces, seguramente el desafío está en entender ese cambio de lógica, ¿no? Y en cuánto se va a profundizar ese cambio de lógica y si aquello tradicional que supo tener mucha influencia en nuestra vida durante todos estos años pierde ese reinado o aunque tenga audiencias más chicas, aún tenga la misma influencia, ¿no? Porque muchas veces también la influencia la tienen porque justamente la política se la da. Mientras la política se la siga dando también, van a tener eso para agarrarse de ahí, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esos desafíos que se vienen y tienen justamente con, digo, hoy, esta fecha, el día de mañana entra un nuevo jugador y creo que todo lo que hablamos no tiene sentido. Entonces, lo digo esto por si alguien lo ve en unos años. Pero bueno, ese gran riesgo y justamente lo complicado de poder analizar algo a futuro, ¿no?
Bueno, quiero agradecerte, Julio, y también a Anthony por participar, por dedicarle un tiempo a estos encuentros, que ya en esta época del año, después de todo este año de pandemia, se hace difícil, sabemos que se hace difícil y estamos todos muy cansados. Y bueno, y esperando el fin de año y ver qué viene a futuro, post pandemia, a ver si lo tenemos, si finalmente llega o no llega. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a la gente que se sumó a participar de este encuentro de comunicación en la Usina Social, y el próximo jueves nos vamos a encontrar a las 18 con Doris Capurro en una charla que vamos a hablar sobre comunicación, vamos a hablar sobre opinión pública, vamos a hablar sobre liderazgos femeninos y todo lo que toda su experiencia en los diferentes ámbitos a lo largo de su vida. Así que bueno, otra vez gracias y nos reencontramos el próximo jueves. Chao. Adiós.